Hola, es probable que hayas sentido ese nudo en el estómago antes de entrar a una consulta, que al sentarte frente al médico las palabras desaparezcan o que tus preocupaciones te parezcan demasiado pequeñas para mencionarlas. Hay un miedo frecuente que crece con los años, el de convertirse en una carga o perderse en términos que no se comprenden. Pero la salud no es algo que el médico te entrega, es un proyecto que se construye entre ambos y la forma en que narras tu historia y preguntas con precisión puede ser tan determinante como el tratamiento más avanzado. Detrás de la bata blanca hay una persona movida por vocación. El profesional aporta el saber técnico. Tú aportas algo que él necesita y no puede obtener de otra parte, el conocimiento íntimo de tu cuerpo y de tu vida cotidiana. Sin un relato veraz y detallado, el médico tendrá serias dificultades para armar un rompecabezas al que le faltan las piezas principales. Por eso conviene mirarlo como aliado y no como juez y entender que el respeto debe fluir en ambas direcciones. Ser un buen paciente exige compromisos concretos. El primero es la constancia. El síntoma puede desaparecer antes de que la salud se haya consolidado y abandonar el tratamiento porque uno ya se siente mejor es sabotearse a uno mismo. El segundo es la honestidad total. Ocultar información por vergüenza o por creer que un dato es irrelevante solo ralentiza la curación. El médico está ahí para ayudar, nunca para juzgar, y necesita cada informe, cada prueba previa y cada detalle de la historia vital para hacer bien su trabajo. El objetivo final no es depender de la consulta, sino alcanzar una autonomía real, ser funcional, independiente y capaz de gestionar el propio bienestar. Gran parte de esa autonomía se construye con preguntas. No hay que permitir que la timidez se lleve el tiempo de la consulta. Vale preguntar qué chequeos o pruebas corresponden según la edad y los antecedentes. Vale mencionar el estado de ánimo, porque si la tristeza pesa, el médico debe saberlo para activar los apoyos necesarios. Si se recomiendan suplementos, conviene preguntar el por qué. No es lo mismo necesitar vitamina D por vivir en una zona con poco sol que requerir B12 por una dieta vegetariana. Ante un diagnóstico nuevo, preguntar cuántos pacientes con esa condición ha tratado el médico no es una falta de respeto, es un derecho legítimo y un buen profesional no dudará en derivar si su experiencia es limitada. Cuando se presentan distintas opciones de tratamiento, hay que pedir que expliquen en qué se diferencian y cómo encaja cada uno en la propia vida, con las circunstancias existentes. Lo que hace que una vida valga la pena es información clínica relevante. También vale preguntar por investigaciones recientes o ensayos clínicos, porque la medicina avanza rápido y existen soluciones para condiciones que hace poco no tenían respuesta. Antes de salir hay que establecer un plan claro. ¿Qué hacer si los síntomas empeoran? ¿Cuándo y cómo llegan los resultados? Y si existen alternativas más económicas o programas de apoyo para no tener que interrumpir el tratamiento por falta de recursos. Y si algo suena a jerga e incomprensible, se pide que lo expliquen con ejemplos sencillos. Una pregunta que suele transformar el tono de la consulta al instante es: si yo fuera un familiar suyo, ¿usted qué haría? Esta frase invita al médico a responder desde su criterio más honesto. La tecnología usada con criterio refuerza todo esto. Aplicaciones de recordatorio, foros de pacientes y la telemedicina permiten llevar el control del propio bienestar sin depender exclusivamente de la consulta presencial. Pero hay obstáculos que conviene reconocer. Hay estudios que señalan que los profesionales suelen interrumpir al paciente a los pocos segundos de que éste empiece a hablar, a veces antes de los 18 segundos, con la consiguiente pérdida de información vital. La responsabilidad, sin embargo, es compartida. También fallamos cuando asumimos que el médico puede adivinar lo que no le contamos. Y fallamos cuando los sesgos cognitivos distorsionan nuestra percepción. El sesgo de confirmación nos hace escuchar solo lo que confirma lo que ya creíamos. El de disponibilidad nos lleva a pensar que tenemos lo mismo que el vecino porque es lo último que hemos oído. El de anclaje nos ata a un diagnóstico inicial y cierra la búsqueda de otras explicaciones. El efecto Dunning-Kruger
lleva a sobreestimar el propio conocimiento a partir de una sola fuente de Internet, como quien insiste en que una dieta cura una lesión crónica de tendón sin ninguna evidencia que lo respalde. Pero los sesgos no solo afectan al paciente, también pueden distorsionar la atención que recibe. El llamado síndrome del recomendado describe un fenómeno paradójico en el que pacientes que acceden a una atención supuestamente más esmerada por su prestigio, fama o vínculos personales con el equipo médico terminan sufriendo complicaciones inusuales y resultados inesperados. El problema no es el privilegio en sí, sino el abandono de los protocolos habituales. La rutina buena se rompe, intervienen múltiples médicos sin una dirección clara y la atención se fragmenta. El resultado suele ser una mayor iatrogenia, es decir, daños causados involuntariamente por la propia atención médica, registros incompletos en la historia clínica, retrasos en citaciones y el uso de tratamientos novedosos o agresivos que no han superado el escrutinio científico necesario. Para prevenirlo, los expertos subrayan que la mejor garantía de seguridad para cualquier paciente, independientemente de quién sea, es que el médico mantenga siempre el mismo rigor y la misma línea de conducta clínica que aplicaría con cualquier otro enfermo. Conocer este fenómeno también te protege. Si eres paciente con acceso especial a través de contactos, lo más seguro que puedes hacer es pedir que te traten exactamente igual que a cualquier otra persona, como si fueras un número más de la seguridad social. Para contrarrestar todo esto, conviene activar un pensamiento más lento y analítico. Preguntarse, ¿qué otra cosa podría ser esto que siento? Antes de dar nada por sentado. Y verificar la comprensión antes de salir de la consulta, resumiendo con palabras propias lo que se ha entendido. Ese simple gesto evita errores de medicación y asegura que ambos han hablado de lo mismo. Cuando el paciente se hace responsable de su proceso y cuida la forma en que se comunica, no solo mejora su salud, transforma también la convivencia con quienes le rodean, porque deja de ser alguien que padece para ser alguien que gestiona su bienestar. El miedo a ser una carga se disuelve cuando uno comprende que el paciente más valioso para un médico no es el que calla y obedece, sino el que colabora, pregunta y se compromete. El arte de sanar no es algo que alguien hace por ti, es algo que ocurre trabajando en equipo. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y te anime a tomar un papel más activo en tu salud. Muchas gracias.